El silencio cayó de golpe, como si el barrio entero contuviera el aliento justo antes de que algo imposible sucediera. Fue en ese rincón húmedo detrás de los edificios, donde la luz tardía del día apenas arañaba el suelo, que él decidió no huir. Nadie entendía por qué un niño tan callado elegiría enfrentar lo que todos evitaban, pero había una calma inquietante en su manera de mirar, como si supiera que el miedo no tenía espacio dentro de él. Aquella tarde cambió algo en el aire, un pequeño temblor que nadie supo nombrar. Pero todos sintieron, y cuando dieron el primer paso hacia él, no fue el sonido de sus voces lo que estremeció a quienes observaban, sino lo que no dijo. Algo invisible se acomodó entre las sombras, algo que parecía anunciar que el mundo estaba a punto de voltearse. Ese fue el instante en que todo comenzó a quebrarse, como si la verdad hubiese decidido mostrarse sin pedir permiso. El eco del enfrentamiento seguía flotando en el aire, como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Aun cuando la calle recuperó su rutina, algo había quedado alterado, como si el mundo estuviera observando a través de un vidrio recién agrietado. Algunos vecinos aseguraban haber visto una chispa en los ojos del niño, una determinación que no sabían cómo explicar. Otros, en cambio, hablaban en susurros, temiendo que aquella tarde fuera solo el preludio de algo más oscuro. Mientras las sombras del anochecer se extendían por las paredes, la tensión parecía adherirse a cada rincón del barrio. La gente caminaba con cautela, como evitando despertar algo que podía estar escondido entre las grietas. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sentían que lo ocurrido no había terminado. Era apenas la primera señal de un misterio que se abría paso sin permiso, dispuesto a envolverlos a todos. Esa noche, el barrio parecía contener una respiración larga y pesada, como si temiera pronunciar una palabra que pudiera romper la frágil calma. Nadie quería admitirlo, pero todos habían visto la forma en que los muchachos se quedaron paralizados cuando él no se movió. Algo en esa actitud había despertado un murmullo que corría de puerta en puerta, creciendo en especulaciones que nadie se atrevía a verificar. Los adultos recordaban historias antiguas que preferían olvidar, relatos que hablaban de un pasado que el tiempo no había logrado enterrar del todo. Las luces de las ventanas parpadeaban como si el edificio entero estuviera tratando de enviar una advertencia. En medio de todo, el silencio se volvía cada vez más denso, como si algo estuviera avanzando sin ser visto. Y aunque nadie sabía exactamente qué esperar, todos intuían que el siguiente movimiento del destino ya estaba en marcha. A la mañana siguiente, el sol no logró disipar la tensión que había quedado suspendida sobre el vecindario. La luz parecía más dura, como si revelara demasiados detalles de un lugar que prefería mantenerse cubierto por la penumbra. La gente evitaba cruzar miradas demasiado directas, como si cada rostro pudiera esconder una pieza del rompecabezas que nadie quería armar. Mientras el día avanzaba, el rumor sobre lo ocurrido se transformó en una conversación inevitable. Algunos lo minimizaban, otros lo inflaban hasta hacerlo leyenda. Pero entre todas esas voces había un temor silencioso que se negaba a desaparecer. Un presentimiento que señalaba que algo más profundo estaba tomando forma, invisible pero certero. Y aunque muchos intentaban seguir con su rutina, el ambiente cargado hacía imposible ignorar que la calma ya no pertenecía al barrio. Algo se estaba preparando, algo que nadie podía detener. Esa tarde, el barrio pareció detenerse un instante cuando él cruzó el umbral de su edificio. No era solo lo que había ocurrido el día anterior, sino la sensación de que algo invisible comenzaba a alinearse en silencio, como piezas que encontraban su lugar sin que nadie las tocara. En las esquinas, los murmullos crecían con fuerza, mezclando miedo
con una curiosidad que nadie se atrevía a admitir. Algunos aseguraban que el destino estaba marcando un camino inevitable. Otros preferían creer que no pasaría nada más. Pero, en el fondo, todos percibían un cambio en el aire, una vibración que anunciaba que el capítulo siguiente sería más oscuro que el primero. Cada paso sonaba más fuerte de lo habitual, como si el suelo tratara de advertirle algo. Y mientras el sol caía lentamente, el barrio entendió que la historia apenas estaba despertando. A medida que avanzaba el día, el rumor sobre la familia del niño empezó a esparcirse con una rapidez inquietante, como si el barrio hubiera estado esperando un motivo para despertar viejos temores. Nadie decía su nombre en voz alta, pero todos parecían reconocer un eco distante, una historia enterrada que volvía a tomar forma. Algunos vecinos caminaban con pasos más ligeros, evitando las esquinas donde se reunían las miradas curiosas. Otros, en cambio, parecían vigilarlo con un respeto incómodo, como si supieran que algo más grande estaba detrás de él. La tensión se transformaba en un susurro persistente que cruzaba puertas entreabiertas y ventanas empañadas. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse, había una sensación clara de que el barrio ya no hablaba de un simple enfrentamiento. Hablaba de un linaje capaz de cambiar el destino de todos. Esa tarde, el barrio comenzó a comportarse de manera extraña. Las conversaciones parecían detenerse en cuanto alguien mencionaba a la familia del niño, como si una sombra invisible obligara a todos a medir sus palabras. Había quienes negaban conocer la historia, pero sus miradas esquivas revelaban otra cosa. Las calles se volvieron más silenciosas, cargadas de un respeto que no provenía del miedo inmediato, sino de una memoria colectiva que prefería no despertar. Los matones que antes se mostraban tan seguros ahora caminaban con pasos vacilantes, mirando por encima del hombro sin motivo aparente. Algo en el ambiente anunciaba que el pasado estaba regresando, reclamando su lugar. Y aunque nadie sabía exactamente qué significaba llevar ese apellido, todos parecían convencidos de que no se trataba de algo que pudiera ignorarse sin consecuencias. Con el paso de las horas, la sensación de amenaza se transformó en certeza para muchos. Algunos vecinos comenzaron a recordar viejas historias que juraban haber olvidado, relatos que hablaban de un hombre cuyo nombre imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Era como si cada detalle del pasado regresara en fragmentos sueltos, reconstruyendo una verdad que el barrio había intentado enterrar bajo años de silencio. Los niños escuchaban desde las escaleras, mientras los adultos hablaban con voces bajas, temiendo que las palabras pudieran atraer algo que no querían enfrentar. En medio de todo, él seguía caminando con la misma calma que había mostrado en el callejón, sin comprender completamente el peso que su propio apellido estaba despertando. Y sin embargo, el aire murmuraba que la historia estaba a punto de cambiar de dirección. Es español, 800, 1200 caracteres. Esa noche, el barrio pareció hundirse en un silencio que dolía. Nadie quería salir, y quienes lo hacían caminaban rápido, evitando detenerse en las zonas donde las sombras parecían más densas. Los rumores habían crecido tanto que ya no era posible distinguir lo verdadero de lo exagerado. Pero eso no importaba. La gente estaba convencida de que había una razón para temer. Los matones apenas podían dormir, recordando la mirada tranquila del niño, una mirada que no encajaba con lo que habían creído saber. Mientras tanto, los adultos debatían si debían intervenir o mantenerse al margen, atrapados entre el instinto de proteger y el miedo a despertar algo más peligroso. Y en cada esquina parecía que el viento llevaba un mensaje silencioso, un recordatorio de que el pasado estaba más cerca de lo que imaginaban. Cuando la noche alcanzó su punto más profundo, algo en el barrio cambió para siempre.
Los rumores ya no eran simples palabras. Se habían convertido en certezas para quienes comprendían lo que ese apellido significaba. La gente cerró ventanas y apagó luces más temprano de lo habitual, como si un peligro silencioso caminara entre las calles. Y los muchachos que antes se burlaban ahora no podían quitarse de la mente la idea de que habían provocado algo que no estaban preparados para enfrentar. Y mientras todos se refugiaban en la aparente seguridad de sus hogares, había un presentimiento creciente de que el verdadero conflicto estaba por comenzar. El niño, sin entender completamente lo que se desencadenaba a su alrededor, parecía caminar hacia un destino que ya estaba escrito en la memoria del barrio. Y así, el miedo se convirtió en un nuevo vecino. A medida que avanzaban los días, el barrio parecía haberse convertido en un escenario donde cada gesto y cada mirada cargaban un significado oculto. Las conversaciones que antes llenaban las aceras ahora se apagaban cuando alguien pasaba cerca, como si todos temieran soltar una palabra que pudiera desencadenar algo irreversible. Los chicos que antes buscaban pelea ahora evitaban caminar solos, perturbados por una inquietud que no sabían cómo expresar. En el aire flotaba una sensación de que algo se estaba moviendo sin ser visto, un rumor que crecía entre los huecos del silencio. Era como si el tiempo estuviera preparando un golpe que ninguno de ellos podría esquivar. Y aunque nadie comprendía completamente lo que estaba tomando forma, todos coincidían en una intuición inquietante. Lo que había comenzado con un simple enfrentamiento estaba a punto de transformarse en una tormenta que cambiaría el rumbo de sus vidas. Esa tarde, el viento sopló con una fuerza inusual, levantando papeles y polvo, como si intentara revelar secretos escondidos en cada esquina. La gente observaba con inquietud, percibiendo que el ambiente estaba cargado de una energía difícil de definir, una que hacía que incluso los pasos más leves resonaran con un eco inquietante. Los rumores continuaban creciendo, uniendo fragmentos de historias antiguas que la mayoría prefería no recordar. Los matones seguían intentando actuar como si nada hubiera cambiado, pero sus miradas inquietas los traicionaban. Algo dentro de ellos sabía que habían cruzado un límite que no debía tocarse. El niño caminaba sin mostrar miedo, aunque su silencio revelaba un peso que ni él mismo comprendía del todo. Cada rincón del barrio parecía vibrar con un mensaje claro. Se acercaba un punto de quiebre, un momento inevitable que arrastraría a todos. Con la caída del sol, la ansiedad del barrio alcanzó un punto que parecía casi palpable. Las luces de las casas parpadeaban como si compartieran el mismo nerviosismo que sus habitantes, y las sombras se estiraban con una intención casi humana. Muchos evitaban salir, temiendo encontrarse con algo que no sabían nombrar. Los chicos caminaban con cautela extrema, intentando convencer a los demás de que nada serio estaba ocurriendo, pero su silencio nervioso contaba otra verdad. Los adultos, por su parte, parecían estar resolviendo un rompecabezas que preferían no completar. En cada rostro se notaba un temor que no necesitaba explicación. Bastaba con mirar a su alrededor para sentir que el barrio estaba conteniendo la respiración. Y en medio de todo, él seguía avanzando sin detenerse, ignorando que cada paso estaba empujando al destino un poco más hacia el borde del abismo. Las horas siguientes estuvieron marcadas por movimientos extraños y silencios repentinos. Algunos vecinos aseguraron ver figuras rondando los edificios, moviéndose como si buscaran algo o a alguien. Otros juraron haber escuchado nombres que no deberían pronunciarse, recordando historias que habían preferido dejar atrás. Los matones, cada vez más inquietos, parecían vivir en un estado de paranoia constante, incapaces de dormir sin mirar por la ventana una y otra vez. Al mismo tiempo, él comenzaba a sentir el peso de miradas desconocidas siguiéndolo sin descanso. Una tensión invisible recorría cada callejón,
haciendo que incluso el sonido de una puerta cerrándose provocara sobresaltos. Era evidente que algo se estaba preparando en las sombras, una fuerza que el barrio había tratado de negar durante años y que ahora regresaba con paso firme. Cuando la noche envolvió por completo el barrio, la sensación de peligro se volvió casi insoportable. Cada luz encendida parecía más débil, como si la oscuridad hubiera decidido imponer su presencia. Los rumores ya no eran simples historias. Ahora eran advertencias que recorrían los pasillos con la velocidad del miedo. Los muchachos apenas podían sostener la mirada entre ellos, entendiendo que su mundo estaba cambiando de una forma que no podían controlar. Los adultos parecían atrapados entre la necesidad de intervenir y el instinto de mantenerse alejados de un conflicto que tenía raíces más profundas de lo que querían admitir. Y mientras todo esto ocurría, él se convirtió en el centro de una atención incómoda. Una figura silenciosa que, sin desearlo, estaba empujando a todos hacia un desenlace inevitable. El barrio sabía que algo se acercaba, algo que no permitiría vuelta atrás. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra, con el murmullo distante de autos viejos y pasos apurados que se perdían en las esquinas. Pero había una quietud extraña que parecía extenderse por las paredes, como si el barrio estuviera conteniendo algo que no podía explicar. Las luces parpadeaban sin motivo, y algunos vecinos aseguraban haber escuchado un golpe seco en algún punto del callejón. Nadie quiso salir a comprobarlo. Él había salido a hacer un recado breve, un trayecto que había hecho 1000 veces. Pero esta vez no regresó. Su ausencia se sintió de inmediato, como un hueco que el aire no sabía cómo llenar. El silencio que siguió no fue normal. Parecía un aviso, una sombra que se extendía con intención. Alguien mencionó haber visto una mochila tirada, pero nadie se atrevió a tocarla. En cuestión de minutos, el barrio supo que algo grave había sucedido. El descubrimiento de la mochila extendió el pánico como una chispa en una habitación llena de polvo. Lo que antes era solo inquietud se convirtió en certeza amarga. Algo había ocurrido y no podía esconderse más. Algunos vecinos se asomaron entre cortinas, otros bajaron apresurados las escaleras con el corazón en la garganta. La madre llegó al lugar con pasos temblorosos, incapaz de pronunciar palabra al ver el objeto tirado como si hubiera sido arrancado de un destino tranquilo. Los chicos que lo habían molestado antes se alejaron del sitio, murmurando excusas que no convencían a nadie. Y mientras la noche se hacía más densa, surgió un sentimiento claro. El barrio estaba a punto de enfrentar una verdad que había tratado de evitar durante demasiado tiempo. Nada volvería a ser igual. El caos se apoderó del barrio a medida que la noticia se extendía de puerta en puerta en puerta. Algunos corrieron a buscar linternas, otros llamaron a quienes creyeron que podían ayudar, pero nadie parecía tener respuestas claras. La policía llegó con rapidez, aunque su presencia no calmó a nadie. Si acaso, incrementó la sensación de que aquello era solo el inicio de algo más grande. Los matones se vieron obligados a dar explicaciones, pero su nerviosismo los traicionaba con cada palabra. La madre permanecía en silencio, tan inmóvil que parecía una estatua bajo la luz parpadeante de un farol. Cada rincón del vecindario, desde los callejones hasta los techos, parecía murmurar la misma pregunta: ¿cómo había desaparecido sin dejar rastro? Y, peor aún, ¿qué había provocado que despertaran viejos temores enterrados durante años? La búsqueda se extendió más allá del primer callejón, adentrándose en patios, escaleras y rincones olvidados que pocas veces recibían luz. Cada grupo que caminaba con linternas sentía que avanzaba dentro de un laberinto donde el silencio era demasiado grueso, demasiado consciente. Los murmullos crecían, hablando no solo de miedo,
sino de la sensación de que alguien había movido sus piezas con precisión calculada. Los policías trataban de mantener el control, pero incluso ellos parecían desorientados, incapaces de ignorar la atmósfera cargada que dominaba cada paso. La madre, guiada por una mezcla de desesperación y presentimiento, recorría cada espacio preguntándose cómo era posible que su hijo hubiera desaparecido sin un solo grito. Y en el fondo de todo, una certeza empezaba a crecer. Nada de lo que estaban buscando era casual. Con el paso de las horas, la búsqueda tomó un giro inesperado. Lo que parecían simples pistas comenzaron a formar un patrón inquietante, uno que no apuntaba a un secuestro impulsivo, sino a algo cuidadosamente planeado. La policía empezó a hablar de la posibilidad de que alguien cercano hubiera intervenido, y esa idea cayó sobre el barrio como una tormenta silenciosa. Los vecinos, antes curiosos, ahora se encerraban desesperados, temiendo lo que podía salir a la luz. La madre seguía sin soltar la linterna, convencida de que el camino para encontrarlo no estaba en las calles, sino en un pasado que nunca quiso enfrentar. Y mientras la noche abría espacio para nuevas teorías, una verdad comenzó a deslizarse entre las sombras. La desaparición no era el final, sino el primer movimiento de algo mucho más grande que apenas estaba comenzando. La investigación tomó un rumbo más profundo cuando los oficiales comenzaron a revisar cada rincón con una precisión casi quirúrgica. Ya no se trataba solo de encontrar a un niño perdido. Ahora era evidente que estaban desenredando una red que llevaba años oculta entre las calles del barrio. Cada pregunta revelaba un fragmento de una historia olvidada, una que muchos temían que volviera a salir a la luz. Los testigos hablaban con cuidado, como si cada palabra pudiera arrastrar consecuencias inesperadas. La tensión crecía con cada silencio prolongado, mientras los detectives comenzaban a conectar detalles que antes pasaban desapercibidos. La gente entendía que algo más grande se estaba moviendo, algo que había permanecido dormido demasiado tiempo. Y entre todos esos hilos, aparecía una sospecha inquietante. Tal vez la desaparición no fue un accidente, sino el resultado de fuerzas que habían estado actuando desde mucho antes. La detective comenzó a notar ciertos patrones que no estaban a simple vista, caminos que se repetían, testimonios que parecían ensayados, objetos colocados en sitios demasiado específicos para ser casuales. Cada descubrimiento aumentaba la sensación de que alguien había querido que la investigación avanzara en una dirección determinada, casi como si guiara a los oficiales hacia una verdad cuidadosamente enterrada. Los chicos comenzaron a mostrarse más inquietos, temiendo que cualquier detalle que hubieran pasado por alto ahora saliera a relucir. Los adultos también parecían intranquilos, como si recordaran episodios antiguos que preferían callar. La detective, lejos de intimidarse, comenzó a profundizar más en los antecedentes de la familia, consciente de que la clave estaba en un pasado que muchos habían intentado borrar. Y así, la investigación dejó de ser un proceso rutinario y se transformó en una búsqueda con implicaciones peligrosas. La presión aumentó cuando la detective encontró una referencia que parecía insignificante a primera vista, un nombre repetido en casos antiguos que involucraban al barrio. Aunque la conexión no era directa, algo en la coincidencia despertó una alarma silenciosa. Los oficiales comenzaron a revisar expedientes que llevaban años archivados, descubriendo que ciertas desapariciones anteriores tenían elementos inquietantemente similares. Los vecinos, al enterarse, se sumieron en un miedo renovado, convencidos de que la historia estaba repitiéndose con una precisión escalofriante. La madre del niño observaba todo en silencio, sintiendo cómo la verdad comenzaba a tomar una forma que jamás imaginó. Cada pieza añadida al rompecabezas parecía apuntar hacia una figura que había permanecido oculta en las sombras.
esperando el momento adecuado para reaparecer. Y con cada revelación, el peso del apellido se hacía más evidente. El avance más importante surgió cuando la detective logró unir los últimos indicios. Rutas específicas, silencios incómodos, recuerdos fragmentados. Todo señalaba hacia una única conclusión, una que hacía temblar incluso a quienes no querían aceptarla. La desaparición del niño no era un hecho aislado, sino una pieza clave dentro de un ciclo que se repetía cada cierto tiempo. Esto provocó que el barrio entrara en un estado de pánico silencioso, temiendo que las sombras que creían haber dejado atrás volvieran a expandirse. Algunos comenzaron a hacer preguntas peligrosas. Otros prefirieron guardar silencio absoluto. La detective comprendió entonces que estaba lidiando con algo más grande que una simple investigación. Era un conflicto entre la verdad y una historia que había sido cuidadosamente protegida por años. Y cada paso que daba la acercaba más al centro de un misterio que estaba a punto de quebrarse. Finalmente, la detective reunió suficiente evidencia para comprender que la desaparición del niño no había sido un acto impulsivo, sino un movimiento cuidadosamente ejecutado. Cada paso parecía haber sido planeado con precisión, como si alguien hubiera estado esperando este momento durante años. El barrio sintió un temblor emocional cuando la posibilidad de que un miembro cercano estuviera involucrado comenzó a tomar fuerza. La madre, atrapada entre el miedo y la determinación, comprendió que la verdad no se encontraba en los callejones ni en los testigos, sino en la historia silenciosa de su propia familia. Y mientras los oficiales se preparaban para tomar decisiones más drásticas, una certeza se volvió evidente. La investigación había dejado de ser una búsqueda y se había transformado en una revelación. Algo estaba a punto de salir a la luz, algo que cambiaría el destino de todos. Aquel amanecer llegó con un silencio tan profundo que parecía esconder un mensaje. El barrio despertó con la sensación de que algo invisible había cambiado de lugar durante la noche. Los oficiales caminaban con un aire más serio, como si finalmente hubieran encontrado una pista que no podían ignorar. Los vecinos, agotados por la incertidumbre, empezaban a temer que la verdad que tanto buscaban no fuera la que esperaban. La detective había pasado horas revisando archivos antiguos, convencida de que el pasado guardaba una clave para entender el presente. Y mientras las primeras luces pintaban las paredes de tonos pálidos, la sospecha comenzó a tomar forma. La desaparición no había sido un acto de violencia externa, sino una decisión tomada desde dentro. Una maniobra destinada a proteger algo que muchos desconocían. La verdad estaba más cerca que nunca, aunque su peso amenazaba con romper a todos. La detective siguió el rastro que había encontrado, un nombre que aparecía repetido con demasiada frecuencia en los archivos antiguos. Cada documento contenía pistas que parecían formar un patrón imposible de ignorar, uno que vinculaba al niño con un pasado rodeado de silencio. Los vecinos empezaron a recordar historias que se contaban en voz baja décadas atrás, relatos que hablaban de decisiones tomadas para proteger a ciertas familias del peligro que rondaba las calles. Los matones, ahora más asustados que culpables, se mantenían cerca de los oficiales, como buscando protección. La madre observaba todo con un temblor en las manos, entendiendo que lo que estaba saliendo a la luz no era nuevo para algunos. Y en medio del caos, una verdad comenzaba a imponerse. El niño no había sido llevado por un extraño, sino apartado por alguien que conocía demasiado bien el peligro que se avecinaba. La tensión alcanzó un punto crítico cuando la detective descubrió un informe antiguo que había sido archivado con demasiada rapidez. Allí, un nombre clave aparecía vinculado a episodios que el barrio nunca logró comprender del todo.
La madre, al escucharlo, sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. No era solo la desaparición lo que la atormentaba, sino la posibilidad de que alguien hubiera decidido ocultar al niño para salvarlo de un destino que ella nunca sospechó. Los muchachos que antes se habían burlado de él ahora parecían arrepentidos, conscientes de que se habían metido en una historia mucho más grande que ellos. La detective, con el ceño fruncido, comprendió que había llegado a la raíz del misterio, una verdad enterrada por miedo, protegida por años y ahora obligada a salir a la superficie. La verdad comenzó a tomar forma cuando la detective confrontó a quienes sabían más de lo que habían dicho. Algunos evitaron su mirada, otros guardaron silencio por miedo, pero hubo quienes finalmente admitieron que había una razón para proteger al niño, un pasado lleno de venganzas, viejas disputas y un legado que muchos preferían ignorar había regresado para cobrar lo que creía suyo. La madre sintió que cada palabra resonaba con un eco que llevaba años tratando de olvidar. Los matones observaban desde lejos, incapaces de comprender la magnitud de aquello. Y mientras el barrio se hundía en un miedo renovado, una sombra se hizo presente. La verdad no estaba siendo revelada por accidente, sino porque alguien había decidido que era momento de desenterrar lo que quedaba oculto. Y en el fondo de todo, el niño seguía sin aparecer. La verdad finalmente salió a la luz cuando la detective abrió el último documento. No era archivo policial, ni un reporte oficial, sino una carta antigua, escrita por alguien que conocía el peso real del apellido que el niño llevaba. El contenido reveló que la desaparición había sido cuidadosamente planeada por alguien cercano, no para hacerle daño, sino para salvarlo de un destino que había marcado a generaciones anteriores. El barrio quedó en silencio absoluto, comprendiendo que el misterio iba más allá de simples rencores o peleas entre jóvenes. La madre, con lágrimas silenciosas, sintió cómo una parte de la historia que siempre temió volvía para reclamar su espacio. Y mientras todos intentaban entender la magnitud de la revelación, un pensamiento comenzó a recorrer cada mente. Si alguien había tomado al niño para protegerlo, entonces no estaba perdido, solo estaba esperando el momento de regresar. El barrio despertó con un silencio tenso, como si la noche hubiera concluido un pacto que nadie presenció. Los rumores sobre la carta se habían esparcido, y con ellos llegó un temor que no se parecía al de días anteriores. No era miedo a lo desconocido, sino a lo inevitable. Muchos comprendieron que la verdad no había emergido por accidente. Alguien la había empujado a la superficie con un propósito claro. La madre caminaba con una mezcla de alivio y angustia, sabiendo que la revelación solo marcaba el inicio de un viaje más profundo. La detective, convencida de que el misterio estaba a punto de romperse, reunió al barrio en busca de respuestas definitivas. Y entre las sombras había movimientos silenciosos, señales de que fuerzas antiguas comenzaban a despertar. Algo estaba a punto de suceder, algo que traería un cambio irreversible. A medida que la mañana avanzaba, una sensación de anticipación comenzó a recorrer cada rincón del barrio. Era como si todos esperaran la llegada de una verdad que llevaba demasiado tiempo retenida. Algunos recordaban historias pasadas que hablaban de represalias silenciosas, de mensajes enviados sin necesidad de levantar la voz. La detective, decidida a llegar al final, revisaba cada detalle con una intensidad creciente, consciente de que el siguiente paso debía tomarse con cautela.
Los muchachos, atrapados entre la culpa y el miedo, comprendieron finalmente que habían provocado algo que iba mucho más allá de ellos. Y mientras el sol se elevaba, la madre sintió un presentimiento extraño, una mezcla de consuelo y amenaza, como si estuviera a punto de enfrentarse a un recuerdo vivo. El ambiente vibraba con una tensión que parecía anunciar una llegada inminente. Entonces ocurrió algo que rompió el ritmo del día. Un vecino aseguró haber visto una silueta pequeña cruzar entre dos edificios. La noticia se extendió en segundos, encendiendo una esperanza que nadie se atrevía a expresar abiertamente. La detective ordenó revisar cada pasillo, cada escalera, cada rincón que hubiera sido pasado por alto. Los muchachos se miraron entre sí con rostros desencajados, temiendo que aquello significara el regreso de la verdad que más trataban de evitar. La madre sintió que el corazón se le aceleraba, como si algo dentro de ella reconociera la posibilidad antes de que nadie la confirmara. Y mientras el barrio contenía la respiración, un murmullo cruzó las calles, un rumor que afirmaba que el niño quizá no estaba tan lejos como todos creían. La tensión alcanzó un punto que parecía imposible de sostener. El barrio entero se movilizó cuando se confirmó que los rastros correspondían al niño. Sin embargo, la dirección en la que se dirigían no generó alivio, sino inquietud. Era un sitio que muchos evitaban, un lugar asociado con historias que los adultos rara vez mencionaban. La detective ordenó avanzar con cautela, consciente de que cualquier paso en falso podía arruinarlo todo. Los muchachos, obligados a seguir, parecían al borde del colapso emocional. La madre caminaba con los ojos fijos en el horizonte, guiada por una mezcla de intuición y temor. Y mientras todos avanzaban entre callejones y pasillos silenciosos, apareció una idea que heló a más de uno. Quizá el niño no había sido llevado. Quizá había ido por voluntad propia hacia alguien que creía, capaz de protegerlo. La revelación estaba a solo unos pasos. Lo encontraron en una habitación pequeña, sentado en silencio, como si hubiera estado esperando. No había señales de fuerza ni de miedo, solo una calma inquietante que parecía envolverlo. La madre cayó de rodillas al verlo, mientras la detective analizaba cada detalle con ojos atentos. Los muchachos quedaron paralizados al comprender que nada de lo ocurrido había sido un accidente. El niño levantó la vista con una serenidad que no correspondía a su edad, una mirada que llevaba un mensaje silencioso. Entonces escucharon pasos firmes detrás del grupo. Era alguien que había permanecido entre las sombras, protegiendo y ocultando una verdad que el barrio ya no podía negar. Ese instante marcó el final del misterio y el comienzo de algo más profundo. El niño no había sido víctima, había sido preparado. Y el barrio comprendió que su regreso cambiaría todo para siempre.